En nuestro segundo capítulo de Mujeres Referentes tenemos a Lucía Sempere. Comenzó a escalar a los 3 años y a los 11 ya estaba encadenando un 6C en el Bovedón de Gandía y un 7A en el Alté de Valencia. Desde entonces ha continuado progresando y ha llegado a escalar hasta un 8A más. Por su habilidad en la escalada, ha sido becada por el proyecto FER de la Fundación Trinidad Alonso desde 2018. Desde 2014 hasta 2022 ha sido 23 veces campeona de la Comunidad Valenciana, 2 veces subcampeona y una vez consiguió la medalla de bronce. Además, a nivel estatal ha logrado 3 campeonatos de España, un subcampeonato y ha obtenido 5 medallas de bronce. También ha competido a nivel europeo, quedando en la 16ª posición en Butler y en la 18ª en dificultad. Lucía ha recibido atención en medios de comunicación impresos como Las Provincias, Estación Polideportiva, Superdeporte y Nostre Sport. Además ha aparecido en documentales como Campeonas sin Límites de FDM Valencia y Qui Esquí de Apunt. También ha sido entrevistada en la televisión por Apunt, Radio Televisión Española y Televisión Digital de Ontenien. En radio y en podcast por Cadena SER, Plaza Podcast y Apunt. Y en Twitch por La Pizarra de Doc. Buenas, Lucía. Buenas. Bueno, prácticamente podríamos decir que acabas de llegar. Cuéntanos qué tal en la Copa de Europa. Pues la verdad es que me lo he pasado súper bien en la Copa de Europa, porque bueno, para empezar así un poco, ha sido este fin de semana la Copa de Europa en Liébana, en Cantabria, y ha sido, yo he competido en absoluta, entonces ha sido mi primera Copa de Europa en absoluta, y pues me he quedado súper contenta porque he pasado a semifinales, así que ha sido súper inesperado para mí y para todos. Y pues he conseguido moverme en todos, prácticamente todos los bloques, tanto de la clasificatoria como de la semifinal. Y pues además me lo he pasado súper bien y ha sido una experiencia increíble. Bueno, ¿y cómo te iniciaste en el mundo de la escalada? ¿Qué es lo que más te llamó la atención del deporte? Pues a ver, empecé a escalar cuando tenía 3 años, que tú lo habías dicho hace un momento, y pues empecé a escalar porque mi tío, que era bombero, fuimos a visitarlo una vez cuando yo era, pues tendría unos 2 años y medio o algo así, y estaba el típico rocódromo donde hacen las prácticas los bomberos. Y me dijeron, oye, pues a ti que siempre estás por las alturas, pues pruébalo. Entonces me subí y mi padre tuvo que cogerme del tobillo porque seguía subiendo. Y a partir de ahí ya dije, papá, yo quiero escalar, y pues insistí tanto que me llevaron a un rocódromo y todo eso, y pues ahí empezó todo. Ahí empezó todo, ¿eh? Te quería preguntar, ¿has notado alguna mejora en las instalaciones después de que Alberto Gines ganara las Olimpiadas? Definitivamente sí, ha habido una mejora en general en todo el deporte, en toda la escalada, porque ha habido muchísima más visualización del deporte, y antes poca gente conocía la escalada y ahora prácticamente todo el mundo ha oído hablar de ella en algún momento. Entonces sí que es verdad que pues por parte de la mentalidad de la gente ha cambiado muchísimo. Y las instalaciones también han abierto muchísimos rocódromos con muy buenas instalaciones, que es verdad que todavía nos queda bastante para superar un poco, porque las mejores instalaciones sobre todo están en el extranjero, en países como Francia y ese tipo de países, entonces nos queda todavía muchísimo tramo para conseguir Para igualarlos. alcanzarlos, pero jolín, hemos avanzado muchísimo y la medalla de Alberto pues ha supuesto pues una mejora en todo prácticamente. ¿Tú sigues alguna dieta específica en la temporada de las competiciones? Pues ahora mismo no, porque las dietas para mí soy una persona complicada de seguir dietas, la verdad. Intento comer lo que puedo y bien, pero soy esa persona que le gusta mucho comer. Pero la verdad es que debería, la verdad que es que debería sí, seguir una dieta, al menos controlar un poco la comida.
pero sí que ha habido muchas temporadas en las que sí que he hecho alguna dieta, al menos pues para tener sobre todo más energía. Claro, al final Y entrenarás pues muchas horas, ¿no? sí, sí, bueno, suelo entrenar unas 3 o 4 horas al día más o menos. Y bueno, entreno 3 o 4 horas al día, unos 2 o 3 días a la semana y los demás pues entreno 1 hora o algo así. Entonces pues solía, solía pues eso, tener dieta más para tener más energía y esas cosas. Pero últimamente no la no estoy haciendo, pero debería. La verdad es que debería. Bueno, ¿y qué tipo de actividades realizas para mejorar en la escalada? Pues los entrenamientos, depende de la temporada de competiciones, de para qué me esté preparando y todo. Ahora estoy haciendo sobre todo la modalidad de bloque, entonces estoy haciendo muchísimo físico porque se necesita mucho físico, es como muy completa, la competición en bloque es muy completa, así que necesitas sobre todo físico, pero también mucho equilibrio, elasticidad, técnica, coordinación, etcétera. Entonces, pues estoy entrenando de todo un poco. Sin embargo, por ejemplo, si estuviera entrenando para cuerda, estaría entrenando solo resistencia, sería 100% resistencia. Y pues depende un poco de todo, pero ahora en principio estoy entrenando sobre todo físico, mucha fuerza. Sí, dependerá para lo que te prepares, ¿no? Como has dicho. Claro. Sí. Y bueno, ¿nos podrías contar alguno de tus futuros proyectos o metas profesionales? Pues ahora mismo, hace unos cuantos meses mi objetivo era poder ir a campeonatos internacionales, el cual pues se está cumpliendo. Por ahora se está Superado. cumpliendo porque solo en un mes llevo 4 campeonatos internacionales. Así que bueno, ese objetivo se está cumpliendo. Y el objetivo que me puse a medio plazo más o menos fue poder tener esos buenos resultados en internacionales y poder ser seleccionada para ir al Campeonato del Mundo Juvenil que se hace en Corea del Sur Wow. en agosto, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ese sería mi próximo objetivo así, pero no está muy claro. Hay posibilidades, pero son bajas, pero no está clara la cuestión. Hay que Así que lucharlo, pues ¿eh? ese sería un poco mi próximo. Todavía queda por luchar ahí, no se ha acabado. ¿Has tenido alguna referente en el mundo de la escalada? Pues la verdad es que he tenido muchísimas porque además cuando yo empecé a escalar y cuando era pequeña, la escalada pues no, la gente no lo conocía, era muy poco conocido. Entonces siempre intentabas buscar a alguien que también escalara por tener ese referente. Entonces he tenido muchas y también he tenido referentes en cuanto a proyectos en roca y proyectos en competiciones. Cuando era pequeña, por ejemplo, me gustaba mucho Mar Álvarez, que hacía muy buen grado en roca. Y también en competición me gustaba mucho Aki Yonoguchi, que es una japonesa que era campeona del mundo y brutal. Y no sé, ahora podría tener... Hay muchas. Por supuesto, la campeona olímpica Janja Garnbret, porque la eslovena es una maravilla como escala esa mujer. Y no lo sé, en general he tenido muchísimas referentes y esas yo creo que son las principales, más o Con las que menos, te quedas que con esas podría tres. enumerar mucho. Sí, yo creo que sí. ¿Has notado alguna diferencia de género en el mundo de la escalada en general? Desde luego. Pero he notado diferencia de género en todas partes. Un poco porque la escalada al final, pues como todo, siempre hay una diferencia entre hombres y mujeres todavía. Y pues sí que he notado muchísima, ya además de por ser mujer, por ser niña que escala, que ahora pues tendré mis 19 años, pero con 7 años pues Sí, no les como que eso hacía no es para gracia a los niños. hombres, claro, a los hombres no les hacía gracia que además de ser chicas fuera una niña, entonces sí que tenía muchos problemas en ese sentido.
Que es verdad que ahora, pues igual que todo, se está mejorando muchísimo. He notado muchísima diferencia entre cuando yo era más pequeña y ahora, pero todavía queda camino para recorrer. Pues sí, esperemos que poco a poco se vayan acabando esas situaciones. Sí, sí, sí. Y por último, ¿cómo es Lucía fuera de la escalada? Cuéntanos un poquito. Es muy diferente. Es muy diferente. Creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta y no sé cómo contestar. Te había de sorpresa, ¿eh? Porque sí, definitivamente sí, porque Lucía de escaladora a Lucía fuera de la escalada del instituto y ese tipo de cosas es muy, muy diferente. Porque yo en el mundo de la escalada, en competiciones, suelo ser más extrovertida y en el instituto no. En el instituto soy esa persona que se sienta al final de la clase, que parece un fantasma y aquí no ha visto nadie nada. Y no lo sé, en verdad yo creo que soy una persona bastante diferente en un mundo que en el otro, pero tampoco lo sé porque tampoco tengo gente que comparta los dos mundos, ¿entiendes? Claro. Entonces, no tengo gente que me haya conocido, que conozca a Lucía de escalada y Lucía de instituto. Entonces, yo creo que desde dentro, como lo veo yo, como me veo a mí, desde mi punto de vista, creo que soy muy, muy diferente. Y no sabría, es que tampoco sabría cómo contestarla, ¿eh? Es una pregunta muy Te has interesante. quedado con la pregunta ahí. Sí, sí. Se me ha rayado un poco la No, a cosa. ver, pues que nos contaras un poco pues, tus inquietudes o qué estudias o si tienes algunas otras aficiones aparte de la escalada, lo que Pues te a ver, saliera. lo que estudio, ahora mismo estoy estudiando un grado superior de anatomía patológica Wow. porque quiero pasar a la carrera de enfermería, quiero hacer enfermería. Y pues aficiones, yo creo que en general la escalada ha dejado de ser una afición, ha sido algo que ya Ya se ha pasado de rosca. es parte de la vida. Ya lo tengo como asociado a la vida, es dormir, comer, escalar, sin hacer eso. Y un poco hobbies fuera de eso, pues tampoco tengo mucho tiempo libre, pero el tiempo libre que tengo lo dedico sobre todo a leer. Leo muchísimo, me trago muchos libros al mes. Y no sé, me gusta en general leer, a lo mejor ver Netflix mucho y escuchar música. Simplemente esa es mi vida. Pues muy bien. Pues nada, esperamos que hayáis descubierto un poquito más de Lucía Sempere y si os habéis quedado con ganas de más, os invitamos a escuchar nuestro anterior programa con Verónica Perona Torral. Bueno, muchas gracias, Lucía. Nada, muchas gracias a ti.